buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Que hoy, domingo 21 de julio, disponen de este momento, de este espacio para encontrarnos, para aprender más acerca de la palabra de Dios. Es un gusto volver a estar con ustedes una vez más, trayendo la palabra del Señor y hablando de esta serie de predicaciones que tiene como título Somos Humanos. Y como siempre, a mí siempre me gusta iniciar este tiempo dándole gracias al Señor por la vida, dándole gracias al Señor porque nos permite este espacio virtual para encontrarnos, para adorar al Señor y para que juntos podamos estar en un mismo sentir y en una misma acción. Quiero que allí donde tú estás me acompañes a darle gracias al Señor, podamos juntos adorar en este momento y orar al Señor. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por este momento, gracias por este espacio virtual, Señor, que nos permites estar en familia, nos permites estar en comunidad, adorando y glorificando tu santo nombre. Gracias por la Iglesia Casa de Restauración. Gracias por cada miembro, por cada niño, por cada joven, cada adolescente, Señor, cada hombre, cada mujer que pertenece a tu iglesia, Señor. En este momento, Señor, queremos dedicar estos minutos a escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea predicada y que haya fruto, Señor, al 100 por 1. Ora allí, tú que me escuchas, y dile, Señor, dispongo mi ser. Tú allí donde estás escuchándome, donde me estás viendo, di, Señor, hoy yo dispongo mis oídos a escuchar tu palabra, dispongo mis ojos para ver lo que tú quieras que yo vea. Quiero hoy disponer todo mi ser, mi espíritu, mi alma, para enfocarme en ti, Señor, que estos minutos que estemos aquí, mi espíritu, Señor, esté dispuesto a escuchar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Y tú eres, Señor, el que va a traer, Señor, ese renuevo a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, un gran saludo para todos los que están viéndome allí en este momento. Gracias nuevamente por estar conectados. Que el Señor les bendiga enormemente. Un saludo grande del pastor para cada uno de ustedes. Y como ya abría este espacio, les comentaba que vamos a seguir hablando de esta serie de predicaciones que hemos titulado Somos Humanos. Y como siempre hablo y inicio esta serie de enseñanzas, de predicaciones, es necesario que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, sepamos que antes de ser hijos de Dios somos humanos, porque muchas veces nos olvidamos de esa fragilidad de ser humanos. Y en estos últimos días, personalmente, he tenido varias pérdidas de familiares no tan cercanos a mí, pero sí que pertenecen, digamos que a mi familia, donde hemos visto lo frágil que es la vida y estos momentos en que nos dicen que murió una persona, que va a estar en un momento de velación, luego lo llevan al cementerio y bueno, todo este proceso que trae la pérdida de un ser querido nos lleva muchas veces a preguntarnos y a reflexionar acerca de la vida. Creo yo que cuando tú y yo hemos pasado por estos momentos, siempre habrá una reflexión de lo que es la vida tan frágil. Y me llevo a meditar para preparar esta predicación acerca de la vida de Job. Yo sé que ustedes han escuchado acerca de este hombre que se encuentra allí en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en la primera parte de la Biblia, donde es el Antiguo Testamento, la parte de estos
libros que se llaman poéticos antes de Salmos. Y quiero que hoy me acompañen a estudiar en estos minutos acerca de esta vida de Job. Es una vida que yo veo ahí muchas características hermosas. Veo un hombre que a pesar del dolor adoró, un hombre que su adoración tal vez en medio de su tristeza fue una adoración de silencio. Muchas veces en todas las tormentas, enfermedades que él vivió, no se quejó. Bueno, vemos un ejemplo muy grande y quiero invitarte a que hoy estudiemos la vida de Job y que tú abras allí donde me estás escuchando, donde me estás viendo, abras tu corazón. Abre tu corazón a esta palabra que es traída de Dios para ti. Yo simplemente aquí soy un instrumento, soy una herramienta, pero Dios es el que te va a hablar en este momento. Y que lo que tú escuches hoy, lo que quede en tu corazón, te lleva a sentirte retado para que coloques como obra lo que el Señor habla en ti. Y recuerda lo que dice el Salmo 90:12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. A la luz de la palabra de hoy, vamos a entender que nuestra humanidad está reflejada y escrita en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de la vida de Job. ¿Por qué estudiar o meditar en la vida de Job? Hay muchos aspectos, pero me pareció muy bonito lo que encontré acerca de Job y voy a leerlo y voy aquí a tratar de ponerlo en la pantalla para que lo podamos tener presente. Entonces, número 1, Job se mantuvo firme frente al miedo, no cedió al pánico. Job se mantuvo firme contra pretender estar de luto e hizo luto apropiadamente. Job se mantuvo firme contra el orgullo y se humilló delante de Dios. Job se mantuvo firme contra el ego y adoró a Dios. Y qué hermoso esto. Job se mantuvo firme contra la mentalidad limitada por el tiempo y eligió pensar en términos de eternidad. Qué espectacular esto. Job se mantuvo firme contra la incredulidad y no cedió a los vanos cuestionamientos de Dios. Y por último, Job se mantuvo firme contra la desesperanza y vio la mano de Dios, incluso en la catástrofe. Job se mantuvo firme contra la ira y no culpó a Dios. Gloria sea al Señor. Qué bendición estas características que encontramos en Job. Es tan increíble cómo este hombre que encontramos allí en la Biblia nos puede hablar tantas cosas y tan importantes para el diario vivir en el que tú y yo nos encontramos. En el capítulo 1 del libro de Job, quiero que allí abras tu Biblia y espero que tengas a la mano tu Biblia porque es importante que en esos espacios de predicación, no solamente aquí los espacios virtuales, sino los espacios presenciales, tú y yo tengamos dónde escribir, ¿sí? Tratamos de que no sea en el celular porque a veces nos distraemos con alguna notificación que nos llega, sino agenda, un papel, una libreta y la Biblia. Allí en el primer capítulo de Job nos describen dos escenarios, nos presentan dos escenarios y nos abre toda esta historia hermosa de este hombre Job. Por un lado nos muestra y nos describe un escenario, una escena de esta historia que está sucediendo en la tierra, donde nos muestra quién es Job, nos muestra todas las riquezas que tenía Job, nos muestra su familia, nos describe cuánta familia tenía, nos describe los bienes que Job tenía, en fin, allí nos presenta este escenario para presentarnos quién es Job, qué tenía Job, cómo era Job. Y hay un segundo escenario donde es espectacular porque es una escena donde aparece nuestro amado Dios, pero también aparece Satanás.
Y hay un diálogo entre ellos dos. Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a este hombre hablando de Job? Este hombre honesto, este hombre intachable, este hombre que me respeta, que no le hace mal a nadie. No hay otro hombre como él en la tierra. ¿Qué palabras de gran peso Dios decía acerca de Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Increíble. Y allí aparece en escena lo que muchas veces entra en controversia, de que si Dios le dio permiso para que hirieran a Job. Bueno, esto se hace parte de otra predicación. Pero allí lo que quiero que nos concentremos es en el versículo 13, a partir del versículo 13 al versículo 22. Me acompañes allí a leer desde el versículo 13 en adelante. Voy a leer a favor de ustedes. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía hablando, ya viene un tercer mensajero. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los caballos y llevaron todo, mataron. Solamente escapé yo para, entre tanto que estaba hablando, vino un cuarto mensajero y le dijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de tu hermano. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó y mataron. Y solo escapé yo para darte esta noticia. Imagínense un poco lo que estos versículos nos describen. 4 personas vinieron a Job a hablarle de todo lo malo que había sucedido en unos cortos minutos. Como Job no solo había perdido, digámoslo así, sus bienes, sus riquezas, sino que había perdido aún más un tesoro que los que somos padres es un tesoro invaluable, que es los hijos. Imagínense por un momento, pongámonos en los zapatos, como se dice, de Job, y pongámonos a reflexionar cómo en ese momento Job se sentiría. Llegó el primer mensajero, luego el otro mensajero, y luego una tras otra, 4 veces recibiendo malas noticias. Pero miren aquí, y es como abordo mi primer punto. El primer punto de esta prédica es cómo es nuestra reacción ante las circunstancias difíciles. ¿Cómo reaccionarías tú? Pregúntate allí, ¿cómo reaccionarías tú si 4 personas en este momento te escriben a WhatsApp? Mira que yo vi tal cosa y pasó esto, y te escribe una segunda persona y te escribe una tercera y te vuelve a escribir una cuarta, con algo que en su momento te llega a un dolor muy profundo. ¿Cómo te sentirías poniéndose en los zapatos de Job? ¿Cómo tú reaccionarías? Y miren que allí en el versículo 20 del capítulo 1 nos dice cómo reaccionó Job. Dice la palabra del Señor, Job, capítulo 1, versículo 20. Cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa, luego se rapó la cabeza y después de esto se postró en tierra en actitud de adoración. Esa fue la actitud, la reacción que tuvo Job. Mire que allí en este versículo me dice que él escuchó y su forma de actuar en ese momento fue vestirse de luto. Él no menciona la palabra del Señor que lloró, sino lo que en ese momento era tradicional de la cultura era rasgar la ropa, raparse el cabello, y adicional a eso su actitud fue postrarse en tierra, adorar
arrodillarse y adoró al Señor. Y hace una oración hermosa en el versículo 21 y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo saldré de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y continúa y cierra este versículo diciendo, en el versículo 22, Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Qué gran ejemplo, como allí nos dice en estos tres versículos, versículo 20, 21 y 22, como Job, en esa tremenda pérdida que estaba en ese momento, perdió a sus hijos, que yo pienso que es el tesoro más invaluable. Si digamos quitando y poniendo en una balanza, es con más valor que toda la riqueza que podía tener. Él se postró en tierra y adoró. En medio de su duelo, Job decidió adorar al Señor. Decidió adorar a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que había escuchado, a pesar de sus sentimientos de dolor, porque le dolía, ¿sí? Él tuvo una actitud de adoración. Y podemos mencionar, y se ha dicho que esta es el tipo de adoración más pura. Tu adoración genuina es cuando tu humanidad está sufriendo un terrible dolor. Se dice y se habla que es la adoración más pura y que glorifica más al Señor cuando tú sientes un dolor muy fuerte, ¿sí? Muchas veces es necesario pasar por estos momentos difíciles, esos momentos que no nos gustan vivir, para volver a recapacitar y como humanidad glorificar y saber cómo debemos reaccionar correctamente. Porque muchas veces como humanos reaccionamos de una manera incorrecta. Por eso este primer punto, ¿cómo es tu reacción ante las circunstancias difíciles? A veces nos quejamos ante Dios, pero Dios, si yo te amo, si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la Biblia, ¿por qué me pasa esto a mí? Muchas veces como humanos decimos eso, ¿sí? Muchas veces cuando recibimos malas noticias, empezamos a indagarnos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que dejé de hacer esto? ¿Cómo reaccionamos ante lo inesperado de la vida? ¿Cómo es nuestra reacción cuando tal vez escuchamos o recibimos de un médico un diagnóstico que no estábamos esperando? ¿Cuál es tu reacción? ¿Será que tu reacción es como la que tuvo Job? Una actitud de humildad, una actitud de saber que el Señor tiene todo bajo control en medio de tu crisis, en medio de las circunstancias, saber que Dios tiene el control de todo. Y es importante recordar, tú que me escuchas, que la primera reacción que en medio de cualquier circunstancia nosotros solemos tener es lo que revela lo que domina nuestro corazón. Si tu primera reacción ante una circunstancia difícil es, no sé, decir groserías, es lo que está dominando tu corazón. Si la primera reacción frente a una circunstancia difícil es, no sé, ponerte mal geniado, tener ira, es lo que está dominando tu corazón. Si tu primera reacción es adorar al Señor, es porque la adoración domina tu corazón. Entonces, por eso es tan importante saber cómo reaccionamos, evaluarnos cómo lo estamos haciendo ahora. Y si tal vez no estamos reaccionando de la manera correcta, decirle, Señor, enséñame. Ya lo hemos hablado en las otras predicaciones de esta serie. Señor, enséñame. Enséñame porque en mi humanidad yo me equivoco.
pero tú eres el que me enseña, tú eres el que habla. Job entendía allí en el versículo, en esa oración tan hermosa que él hizo, Job entendía que él llegó al mundo, a la tierra, al planeta Tierra, sin nada, así como tú y yo llegamos, sin nada. Así que él también allí en esta oración que él hizo, entendía que todo lo que él tenía, lo que los primeros versículos del capítulo 1 nos menciona, se debía a la bondad, a la generosidad del Padre Celestial, de tu Dios, de mi Dios. Y eso debe estar claro en tu vida. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es por la bondad de Dios. Dios es el único de ser bendecido, el único de ser alabado en todas y cada una de las circunstancias de tu vida. Y no solamente en los momentos tranquilos, en los momentos fáciles, en los momentos de bendición. También es el único de ser alabado en los momentos difíciles. Tu reacción va a cambiar cuando tu corazón lo domina la palabra del Señor. Tu reacción va a cambiar cuando entiendes que en esta vida no te vas a llevar nada cuando te entierren. Tu reacción va a cambiar cuando entiendes que de Dios proviene todo lo que tú tienes y que todo está bajo su control. Tu reacción va a cambiar frente a las circunstancias. Cuando tienes claro eso en tu mente, en tu corazón, tu reacción y tu actitud va a cambiar. Y quiero, para cerrar este primer punto, que tú tengas claro en tu vida lo que dice Mateo 6, versículo 26 al 33. Y es un pasaje muy conocido, pero a veces lo olvidamos, ¿sí? Y quiero leerlo a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, capítulo 6, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 26 al 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Las palomitas, los pajaritos que nosotros vemos todos los días, ellos no trabajan. ¿Y quién las alimenta? Nuestro Padre Celestial. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió aún como uno de ellos. Versículo 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. No os afanéis. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, tú que me escuchas, amado del Señor, amado hermano, amigo, tu reacción ante las circunstancias difíciles debe enfocarse y estar claramente definido por un corazón que agradece al Señor por lo que estás viviendo. Número 2, rodéate de personas que te amen. Es necesario que en nuestra humanidad, ¿cierto? En esta serie que estamos llevando, de que somos humanos, nosotros debemos tener amigos, ¿sí? Y allí la vida de Job pues me lleva a ver esto. Job, en medio de lo que estaba pasando difícil, él tenía buenos amigos, ¿sí? Tenía allí 3 amigos que los encontramos en el capítulo 2 del libro de Job, versículo 11 al 13. Es necesario que tú y yo nos rodeemos, tenemos familia, es hermoso, pero también es hermoso tener amigos que te amen,
que sientan tu mismo dolor, que debe ser ese círculo cercano a ti, ¿sí? Un círculo cercano que cuando de pronto pasas por momentos difíciles como, no sé, una pérdida de un ser querido, se acercan a ti de una manera tan honesta que tú sientes que ese abrazo que te dan, que ese saludo que te dan, sienten tu mismo dolor. Y me causó gran curiosidad y no, digamos que no lo había leído tanto detenimiento, que estos amigos de Job pasaron con él 7 días, que allí la palabra del Señor nos dice que fueron 7 días y 7 noches que no había ni palabra, o sea, absoluto silencio. Ustedes pueden, digamos que imaginarse cómo sería ese momento de Job allí, en su momento de dolor, en su momento de pérdida, en su momento de luto, pero adicional de este momento de luto, de pérdida, también había llegado a su vida esa enfermedad tan difícil que eran estas llagas en su piel que le cubrían y que le deterioraban su salud. Y lo que hicieron estos amigos de Job fue sentarse allí con él y guardar silencio, sentir ese dolor. Y yo creo y que es importante que tú y yo hoy nos rodeemos de amigos, de buenos amigos, amigos que realmente sepas tú que el día de mañana, que en un momento difícil puedes llamarlos, puedes contar con ellos. Acompáñame a leer Job capítulo 2, versículo 11 en adelante. Job capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. 3 amigos de Job supieron de todas las desgracias que le había sucedido y salieron de sus hogares para ir a visitarlo. Eran Elifaz de la región de Temán, Bildad de la región de Suá, Sofar de la región de Namat. Ellos decidieron ir a expresarle sus condolencias y darle consuelo. Versículo 12. Pero cuando los 3 amigos vieron a Job desde lejos, difícilmente lo reconocieron. Empezaron a llorar, rasgaron su ropa y se arrojaron cenizas al aire sobre su cabeza. Allí yo puedo deducir en este versículo, difícilmente lo reconocieron, y es que cuando hay un duelo, hay una tristeza, eso se nota, se refleja en el rostro. Pero miren que a pesar que eran amigos cercanos, el dolor era tan grande en Job, yo creo, que ellos dudaron que era él. Pero miren que los amigos se unieron a ese dolor. Dice, empezaron a llorar, rasgaron, se vistieron de duelo para acompañar a su amigo en ese dolor. Entonces se sentaron en el suelo con Job durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que Job estaba sufriendo demasiado. Qué terrible esta situación, amado hermano. Si hoy lo traemos al hoy, como yo abría la predicación, cuando uno está en una sala de velación, cuando uno ve lo difícil que es cuando las personas están expresando su dolor, cuando están expresando estas palabras de recordar a la persona que se encuentra allí lo bueno que era, eso a uno lo conmueve, ¿sí? Porque allí uno ve lo frágil que es la vida. Allí uno puede ver que en cualquier momento, porque Dios es el dueño de la vida, puede uno estar en esas mismas circunstancias. Entonces, miren lo importante. Y yo encuentro allí 3 características de estos amigos de Job. Ellos vieron
a Job en su hora de necesidad y acudieron, porque allí dice que vinieron, o sea, fueron a donde estaba Job, ¿sí? Y es una característica de unos buenos amigos, que en la hora de necesidad que tú y yo vivamos, estos amigos vayan a donde tú estás y te presten esa mano amiga. Número 2, se condolieron de él para consolarse. Su objetivo al ir a donde estaba Job era compartir su dolor, ¿cierto? Pero también ellos, yo creo que querían llevarle algo de alivio, ¿sí? El hecho de estar allí presentes, yo creo que eso lo consolaba a Job. Y cuando dice la palabra del Señor que no lo conocieron, es que yo me imagino que tal vez las llagas que estaban en su piel, tal vez hacían, además del dolor y además de la tristeza, de pronto desfiguraban el rostro de Job, ¿sí? Pero miren que a ese instante allí la palabra, lo que yo puedo entender es que ellos se sentaron, yo me imagino que ellos se sentaron al lado de Job, me lo imagino, y dijeron, sentémonos aquí, que él vea que estamos acompañándolo, no pronunciemos palabra, porque a veces uno no sabe qué decir en esos momentos. Pero Job sabía que podía contar con ellos. Ya más adelante, y si ustedes siguen leyendo, y los invito a seguir leyendo el libro de Job, empieza a haber unas conversaciones entre ellos que hicieron, ¿sí?, un poco más llevadero este proceso tan difícil que Job estaba viviendo. No nos hablan de términos de tiempo, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo duró, digamos, estas conversaciones entre los amigos de Job, cómo Job respondía, cómo Dios respondía. No se sabe cuánto tiempo pasó antes, ¿sí?, de que Job, a través de la oración, Dios le diera sanidad. Pero estos amigos son dignos de admiración, ¿sí? Porque fueron a donde estaba Job porque él tenía una necesidad, porque lloraron con él, lloraron por él, oraron por él, ¿sí? Se sentaron en silencio, ¿sí?, a sentir su mismo dolor. Yo creo que también son dignos de admiración porque querían hacer sentir a Job que estaban ahí para él, ¿sí? Y como seres humanos nosotros debemos tratar de rodearnos de personas de verdad que nos amen, que nos respeten por lo que somos. Personas que no solamente compartan nuestras creencias, nuestros valores, sino que podamos contar con ellos, que cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles vengan a nosotros, pero también que ellos sepan que cuando ellos estén pasando por momentos difíciles, nosotros vamos a ir por ellos, ¿sí? Esas personas que tú digas, si tú necesitas 7 días de silencio, llorando, allí voy a estar por ti. Si tú necesitas que esté allí presente sin pronunciar palabra, que tú sientas que cuentas conmigo, allí voy a estar. Porque hoy en día, y cierro con esto, este punto, se ha desdibujado, se le ha dado otro significado a la amistad. Simplemente porque te postean o hacen una publicación en las redes sociales, mi mejor amigo forever, besties forever, friends forever, bueno, todas esos que se pueden escribir allí en las publicaciones, y a la hora de la verdad no son amigos, simplemente porque nos tomamos un selfie, porque estás cerca de mí, porque te abrazo, eres mi amigo. Y muchas veces en esos momentos difíciles es cuando realmente se conocen a las personas. Entonces, la invitación es que te rodees de personas que realmente, así como los amigos de Job, te dan esa mano amiga cuando tú lo necesitas. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama a un amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, número 1, ¿cómo es tu reacción ante las circunstancias difíciles? Número 2, rodéate de personas que te amen
genuinamente. Y número 3 y último es, ora considerando lo frágil que somos. Tú y yo como seres humanos, porque esta serie se llama Somos Humanos, somos frágiles. ¿Qué es frágil? Es que tenemos sentimientos. ¿Qué es fragilidad? Es que en momentos difíciles nos podemos quebrar, podemos llorar, podemos sentir tristeza. Y eso está bien. Recuerden lo que yo les he dicho. Tenemos el derecho y muchas veces el deber de llorar, porque es la forma en que todo lo que sucede allá dentro de tu corazón puede salir y puede limpiar todo lo que tú tienes. ¿Hay que llorar? Sí, muchas veces tenemos que llorar. Y eso nos hace frágil y está bien. Y date el permiso de hacerlo porque eres humano. ¿Somos frágiles? Sí, somos frágiles. ¿Sí? Porque así Dios nos hizo, porque somos humanos. Pero muchas veces esta fragilidad, y es lo que yo les he dicho, es necesario aprenderte a conocer y no enfrascarte en esa tristeza, en ese dolor. Es decir, tú identificas un momento de dolor, lloras, date el permiso de llorar, pero no te quedes ahí por siempre y para siempre, porque la vida continúa y vienen cosas mejores. Pero muchas veces el afán del día a día, ¿cierto? No nos deja y no nos permite continuar y ver hacia adelante el futuro mejor que hay para nosotros. Hoy en día, en estos momentos que estamos hablando de que todo es express, que todo es ya, que todo debe ser ya, que todo debe ser en segundos, si, no sé, algo se demora es que está mal, todo ya debe ser inmediato, porque estamos en esa cultura de la inmediatez. Y estamos llegando a sufrir enfermedades que ya no se hablan de enfermedades asociadas al, digamos que a lo físico del cuerpo, sino ya son enfermedades mentales. Ya estamos hablando de cuidar tu salud mental, ¿sí? Ya no es solamente tu salud física, ¿sí? O sea, el cuerpo, tus órganos, sino también hablamos de la salud física. ¿Por qué? Porque andamos en afanes, ¿sí? Afanes, afanes. Hablamos de que sentimos ansiedad, ¿sí? Y eso es una realidad que hoy en día estamos viviendo. Pero este tercer punto, ahora considerando lo frágil que somos, mi amado hermano, es que tú entiendas que en tu humanidad van a presentarse muchas circunstancias, van a presentarse momentos de tristeza, va a presentarse momentos de ansiedad, van a presentarse momentos de afanes, se van a presentar momentos en que sientes que no hay salida, porque es que somos humanos. Y tú debes entender que en tu humanidad, que en mi humanidad, eso es normal que pase. Pero aquí la pregunta es, volviendo al punto 1, ¿cómo reaccionas frente a esas circunstancias? ¿Sí? ¿Será que tú oras? Señor, yo te entrego esta fragilidad, esta debilidad que yo tengo. ¿Oras pidiendo la misericordia de Dios para tu vida? Como dice, tu misericordia es nueva cada mañana para nosotros. Mira cómo hizo la oración Job. En Job 14, versículo 5. Y allí empieza, devolvámonos unos versículos, en Job capítulo 14, versículo 3 en adelante. Es una oración que Job hace para mostrar lo frágil que es el hombre. Y es una oración pidiendo la misericordia del Señor. Tú y yo somos frágiles porque somos humanos. Pero, ¿sabes? La misericordia de Dios nos cubre. Y es la misericordia de Dios que nos rodea y nos hace vivir. Y nos hace andar
en medio de los problemas, de las circunstancias difíciles. Es la misericordia del Señor. Y allí el versículo 3 en adelante, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 5, dice, es que la vida del ser humano tiene un límite y tú conoces su duración. Allí Job le estaba hablando a Dios. Eres tú, Dios, quien fijaste ese límite y por eso no puede cambiarse. Job entendía de quién proviene la vida. Job entendía quién es el que ordena tus días. Job entendía que el ser humano tiene un límite y que es Dios el único que conoce la duración de nuestra vida. Él es el único que sabe. Él es el único que te conoce. Él es el único que sabe cuál es tu situación en este momento. Aquí Job entendió lo que abrimos en esta serie devocional acerca del Salmo 90:12. Enséñanos, decía allí el salmista, enséñame Dios de tal modo a contar mis días que traigamos al corazón sabiduría. Mi amado hermano, amigo que me escuchas, esta serie de predicaciones de Somos Humanos tiene como principal objetivo llevarte a ti a reflexionar que como humanos que somos, debemos entender que debemos depender absolutamente del Señor en todo. Debemos depender de Él siempre poniendo nuestra mirada en el Señor. No poniendo tu mirada en la situación difícil que estás viviendo. No poniendo tu mirada en ese diagnóstico, no poniendo tu mirada en la escasez, no poniendo tu mirada en tu hijo, no poniendo tu mirada, no. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando entendemos como humanos que somos frágiles, cuando entendemos que como humanos nuestra oración todos los días debe ser, Señor, enséñame a tal modo a contar mis días que traiga sabiduría en ellos. Créeme que tu vida va a cambiar de perspectiva. Tu vida va a cambiar y va a ser diferente. Y esa es la invitación que yo quiero hoy dejarte. Que esto sea una oración constante, que esto sea una actitud 24/7 en ti, que no simplemente se quede en esta predicación o que no se quede solamente en los momentos que compartamos. Esto debe ser un diario vivir. Te invito a que leas todo el libro de Job, es muy hermoso y hay mucha sabiduría. Yo hoy solo traje 3 puntos muy específicos acerca de la vida de Job, de cómo debemos reaccionar ante las circunstancias de la vida, de que nos debemos rodear de personas que nos amen y de que todos los días de nuestra vida debemos orar desde nuestra fragilidad, orar desde nuestra humanidad, porque eso es lo que ama el Señor, la sinceridad del corazón. Dios ama lo sincero que tú eres presentándote delante de la presencia del Señor. Quiero que me acompañes allí a orar, terminar este momento dándole gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido y porque su misericordia hasta el día de hoy nos ha tenido aquí. Dios, hoy yo te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, hoy encontrarnos aquí, Señor, cara a cara contigo, Señor, y decirte que somos frágiles. Tenemos muchos errores y tú los conoces, Señor. Pero que en medio de esa fragilidad tú nos abraces hoy y nos enseñes a vivir nuestra vida con sabiduría. Que hoy, Señor, tú nos permitas rodearnos de personas que realmente estén dándonos un abrazo, nos estén dando palabras de bendición.
y ayúdanos, Señor, a reaccionar, Señor, de la manera correcta, como tú esperas, Señor, que reaccionemos cuando llegan situaciones difíciles a nuestras vidas, situaciones inesperadas. Ayúdanos a tener en nuestro corazón esa reacción de adoración, porque tenemos en nuestro corazón la esperanza que tú tienes todo bajo control. Yo bendigo a cada uno de los que están escuchando, de los que escucharon durante estos minutos la palabra. Te pido que allí donde ellos están, Señor, tú los toques, Señor, de una manera especial. Espíritu Santo, tú toca cada vida allí, Señor, con ese aceite que renueva, ese aceite que restaura, ese aceite que llena las vidas, los corazones. Toca allí cada vida, cada corazón, Señor. Restaura, renueva, levanta, Señor. Tú eres el que lo hace, Señor. Tú eres el que lo hace todo nuevo, Señor. Oramos creyendo, Señor, en tu palabra. Oramos creyendo en el poder que tú tienes, Señor. Tú eres, Señor, nuestro buen pastor que cuida de nosotros. Bendigo a cada uno de los que están escuchando, Señor. Bendigo sus vidas, honro sus vidas, Señor, y te pido, Señor, que tu misericordia los abrace. Pido que tu misericordia los rodee, Señor. Que cada mañana es nueva tu misericordia, Señor. Te amamos, Dios, bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga grandemente. Para mí es un honor estar con ustedes. Espero vernos el próximo domingo 28. Allí vamos a estar desde las 9 de la mañana. Les invito a que lleguen un poquito antes para que podamos estar desde temprano adorando al Señor. Muy pendientes allí del grupo de WhatsApp para que podamos estar en cada una de las actividades y la información que tenemos a cada momento, todos los días. Les amamos mucho, un fuerte abrazo, bendiciones y que tengan un excelente domingo. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.